tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa quien les habla en esta tarde-noche de hoy, acá en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina. @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que se enteren el día de hoy quién es el ganador o la ganadora de nada más y nada menos el anuario de los World Prefoto 2022. Lo mejor de la fotografía de prensa en ese anuario, en el anuario de los World Prefoto. Anda corriendo a nuestra cuenta en Instagram, que ahí ya vamos a estar, que ya está publicado, no es que ya vamos a estar, ya está publicado quién es el ganador o la ganadora de ese anuario de los World Prefoto 2022. Lo anunciamos por allá a comienzo de año y bueno, hoy ya casi en la última, casi que en la recta final del año, en octubre, estamos haciendo la entrega. Hubieron algunas demoras, algunos contratiempos, pero bueno, acá estamos cumpliendo. Hoy se va, ya vayan a Instagram que ahí está el nombre de quién se lo ganó, el anuario de los World Prefoto, y ya nos estamos preparando para el próximo anuario, para el año que viene, rifar el próximo libro de los World Prefoto. Así que esto continúa, no se para. Por ahí de repente vienen otras sorpresitas más. Pero bueno, ya lo saben. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Nos pueden seguir, dejar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas por allí. www.fotoconfede.com, nuestra página web, donde además de escuchar esta entrevista, todas las entrevistas que ya pasaron y estar pendiente de todo lo que viene, también vas a encontrar nuestro blog de información donde estamos publicando eventos, concursos en toda Latinoamérica, donde estamos apoyando a los fotógrafos y las fotógrafas de nuestra querida región de Latinoamérica con sus publicaciones, sus libros, sus proyectos. Tan complejo y complicado que es hoy en día llegar a publicar un libro de fotografía acá en Latinoamérica. Pues bueno, nosotros le estamos dando una manito a todos y todas las fotógrafas de nuestra región, ayudándolos a difundir sus trabajos. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, en eBooks, estamos en YouTube, así que síganos, @fotoconfede. Si nos escuchas por Spotify, también te puedes ir corriendo a YouTube, no te suscribes al canal y así nos das una manito, nos apoyas para que nosotros sigamos haciendo este trabajo que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, y de paso para que por ahí puedas optar por alguna sorpresita que tengamos de acá a cierre de año. Esto todavía no termina, así que por ahí puede saltar alguna sorpresita de último momento. Solo hay que escuchar el programa y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Bien, dicho todo esto, una presentación un tanto extensa hoy, tiene muchas razones, entre ellas, bueno, el anuario de los World Prefoto, y lo otro que hoy tengo como invitada a mi programa una fotoperiodista de El Salvador. Hace poquito estuvimos hablando con Marcela Moreno, también fotoperiodista, también de El Salvador, y hoy vamos a estar hablando con otra colega, otra amiga de ella, también fotoperiodista de El Salvador, también en San Salvador, ahí en Centroamérica. Estoy con Jessica Ompanera, fotoperiodista de El Salvador. Jessica, muy buenas tardes al momento de hacer esta entrevista. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, pues me siento muy contenta y dichosa de ser parte de los podcasts y de y que nos puedan escuchar, ¿verdad? Y pues muy feliz porque realmente cuando llegó tu mensaje me puse muy contenta, porque nos gusta hablar de fotografía y también de visibilizar de que aquí en El Salvador se está haciendo fotografía tanto artística como comercial, como fotoperiodista, o sea, de prensa, ¿verdad? Entonces me siento muy honrada y contenta de representar a este pedacito de país de Centroamérica. Muchas gracias. Bueno, y gracias también a vos por aceptar la invitación y de compartir con toda nuestra audiencia en cada rincón de Latinoamérica y el mundo, porque por ahí nos sorprendemos dónde se escucha el programa. Por allí en los metadatos de las diferentes redes sociales pues nos van diciendo, se está escuchando acá, hay tantos oyentes de este lado, en Australia, en Estados Unidos, en Japón, en Chile, nosotros decimos, y ahí se escucha. Bueno, sí, de ahí nos escuchan también. Por ahí nos escriben, así que lo pueden hacer, desde cualquier rincón del mundo que nos están escuchando, nos pueden escuchar, nos pueden dejar un mensajito, un saludo, una pregunta, una inquietud, recomendarnos a algún fotógrafo o fotógrafa, claro que sí.
y con gusto vamos a estar haciendo la nota. Si lo encontramos, obviamente, y recuerden que también tenemos la limitante del idioma, pero bueno, eso lo vamos arreglando en el camino. Hoy, Jessica, vas a formar parte de este lindo grupo de fotógrafos latinoamericanos que nos va a poder compartir un poco sus vivencias, su experiencia en la fotografía, en primer lugar, cómo llegas a la fotografía, cómo es ser fotógrafa allí en El Salvador, cómo es ser fotoperiodista allí en El Salvador, en un momento de la historia de El Salvador bastante interesante. Yo diría, bueno, de este lado también somos fotoperiodistas y sabemos que este tipo de eventos sociopolíticos, si se quiere, culturales también, marcan un antes y un después en la historia de un país, cualquiera que sea. Y qué mejor que para un fotoperiodista estarlo viviendo, tener la oportunidad de hacer un registro de imágenes de todo esto, porque son imágenes que quedan para la posteridad, que afortunadamente habrán generaciones que van a decir, ya antes pasaba todo esto, estas cosas hoy en día no se ven. En el caso de El Salvador, y esperemos que siga así, que así sea, que digan, ojalá que pase eso, que digan, no, pero nosotros esa etapa no la vivimos, no la conocemos, esperemos que así sea, porque es algo para bien. Lo importante en este momento es que nos cuentes un poco qué es para Jessica, la fotoperiodista, ahí en El Salvador. Primero, vivir este momento, desde el punto de vista de la fotografía, obviamente. Y un poquito antes, que es la pregunta obligada, decimos siempre acá en el programa. ¿Por qué fotógrafa? ¿Qué te llevó qué te trajo a este mundo tan particular de la fotografía? Y después, ¿por qué fotoperiodismo? Tan complejo para todos los que ejercen la profesión. El fotoperiodismo no es tan fácil. A veces nos pegan mucho por el tipo de imágenes que se publican, indistintamente el género. Pero me imagino que, bueno, fotógrafa y en El Salvador te deben pegar el doble. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a la paliza, contanos un poquito, Jessica, ¿cómo llegaste a la fotografía? Bueno, hace poquito estábamos hablando con unas compañeras, vea, de cómo es que esto surgió en el día de la fotografía. Entonces, ¿cómo llegaste hasta este punto? Y yo dije, bueno, es que realmente creo que la fotografía, así viéndolo como de una forma romántica, me eligió a mí, ¿verdad? Porque yo estudié periodismo, pero siempre me enfoqué como periodismo de investigación, era lo que a mí más me gustaba. Entonces trabajé en diarios digitales, como por ejemplo El Faro, que fue mi primera escuela, fue mi primer trabajo. Y ahí realmente trabajaba como redactora, pero siempre hacía como mis fotos para mis notas. Cuando no podía el fotógrafo, pues yo las hacía, ahí tenía una cámara que mi papá me había comprado. Y también tenía esa pinta porque mi papá, cuando fue joven, no sé en qué época exactamente, él también hacía fotos, ¿verdad? Entonces tenía como una cámara, entonces yo me volteé una cámara que tenía y le hacía pues fotos a mi familia, fotos así, entonces tengo bastante como archivo fotográfico. Y cuando mi primer trabajo como fotoperiodista fue cuando una compañera de mi trabajo que se llama Menly González, ella me dijo, mira, fíjate que hay un espacio en el diario de hoy, que es como el periódico más fuerte, junto con otros, pero es como el de los más masivos. Porque me dijo, hay una plaza para fotoperiodista y vos aplicá a ver si quién quita que puedas tener ese espacio. Entonces yo jamás en mi vida había decidido como agarrarlo en serio, ¿verdad? Siempre como redactora y unas 2, 3 fotos y así. Pero nunca dije yo voy a tomar esto en serio. El día que yo voy a hacer las prácticas del periódico, ahí estaba el jefe actual, que se llama Mauro Arias, que es un excelente fotógrafo, me puso el arnés, que es como la mochila que andamos pegados al cuerpo con los lentes. Yo jamás en mi vida había tocado una cámara de ese nivel, que era una Nikon. Entonces yo estaba así como con un gran miedo porque decía, si la riego, yo no sabía ni cambiar un lente. Entonces siempre ocupé la angular a como pude, ¿verdad? Entonces no cambié lentes, o sea, no hice nada de lo que él nos dijo que teníamos que hacer para la práctica. Entonces, pero hicieron una evaluación y me dieron la oportunidad de empezar como a formarme. Entonces, siempre había tenido como la idea de hacer este tema de fotos,
porque tenía como la idea de que es como congelar a las personas, por ejemplo, contar las historias, que eso siempre me llamó la atención del periodismo. Y pues al principio, los primeros meses y hasta el año que yo estuve trabajando ahí en el diario, fueron duros para mí, porque yo literalmente yo sí lloré, entonces, trabajando, pues, porque era una cosa de, digamos que mi jefe siempre es como de que le gusta enseñarme, entonces mire, puede hacer esto o lo otro, o sea, formarme, empezó a formarme digamos, el carácter de cómo hacer fotografía, nos enseñó otros referentes de los clásicos de la fotografía, entonces ya uno va como consumiendo eso y ya por lo menos ahora tengo como idea de cómo hacer las fotos, y ya no lloro, ya no me cuesta tanto hacer la fotografía, ya tengo mucho más carácter para hacer todo el trabajo, ya sea de foto deportiva hasta fotos de políticos, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho. También fotografía de medio ambiente, que es como lo que yo quisiera especializarme, temas medioambientales y pues temas comerciales, que por ser un periódico rotativo bastante fuerte también tenemos esa parte comercial. Y creo que ahora yo me considero, sin sonar como egocéntrica ni nada, pues muy buena en mi trabajo y le dedico mucho tiempo. Trato de ser disciplinada, ¿verdad? En los encuadres, en todo lo que tenga que ver en lo técnico, pero también en los mensajes, ¿verdad? Que eso en esta época es bastante importante y que realmente en los últimos años se ha vuelto más complicado hacer fotoperiodismo y el periodismo en general, ¿verdad? Porque por lo general después de la pandemia sucedió de que durante la cuarentena nadie salía, los redactores, digamos, eran pocos los que salían a reportear, siempre eran los fotógrafos, las fotógrafas del periódico quienes salían a reportear. Entonces, como que la pandemia nos enseñó, por ejemplo, a los fotoperiodistas es hacer de todo, hacer videos, hacer las notas, hacer todo el reporteo, que por lo general siempre había sido como la foto solo para el fotógrafo y el texto solo para el redactor. Pero después de la pandemia, la cuarentena, hubieron también pues, recortes en el periódico, en todos lados, ¿verdad? Entonces nos tocó asumir esa parte. Y también nos vemos enfrentados con los riesgos que conlleva, porque realmente un redactor, por ejemplo, siempre se hace como la diferencia de que un redactor puede pasar desapercibido, o sea, se quita la credencial y no pasa nada, pero nosotros no podemos editar, somos un blanco fácil, como dicen, y la gente nos identifica, y por ejemplo, en mi caso, yo he sido, digamos, como de las estadísticas de agresiones a la prensa, porque ya en una ocasión casi la policía me quería llevar detenida por estar haciendo fotos en una zona donde según ellos no podía estar, pero en una vía pública. Entonces, los policías generalmente con la prensa lo tienen muy mal por el mismo tema de la idea que se tiene del periodista en este país, ¿verdad? Que siempre es como opositor al régimen de Nayib Bukele, o opositor porque piensa que todo tiene que ser, o sea, no decimos las cosas buenas que hace el presidente, ¿verdad? Entonces tenemos otra visión y ya pues también la gente que a veces tiene la idea de que uno es esa figura de oposición, ¿verdad? Entonces a quien debemos agredir, a quien debemos, como dicen, decir palabras, aunque no nos conozcamos, pero hacer como amenazas de hasta agredir, porque yo he tenido varios episodios donde sí la gente me dice que ustedes, los del diario, los de la prensa, pues ya empiezan con insultos. Creo que para uno de mujer también es como un poco más delicado, porque la policía, los soldados, incluso la gente, pues tiene como se siente con el derecho como de ser más agresivo, ¿verdad? Los chicos sí la llevan también,
pero digamos que con uno de mujeres como un poco más frecuente. Yo siento que es por el machismo también, ¿verdad? Entonces es un riesgo todos los días salir a trabajar haciendo fotoperiodismo. Bueno, me has contado mucho en una sola pregunta. Y digo, bueno, te hago dos preguntas más y tenemos que despedir el programa. No. No, pero es un chiste, la verdad está bastante, muy interesante eso que nos estás contando. Me voy a ir un poquito para atrás en tu intervención. Quiero perder el hilo, tengo como 4 preguntas acá en la cabeza que no quiero perder el hilo. La primera es cuando me estás hablando de tus comienzos con la cámara, que por allí estabas nerviosa, asustada, etcétera. Ese comienzo en la fotografía fue ¿hace cuánto tiempo? Esos primeros ejercicios fotográficos. Bueno, mi primer trabajo como fotoperiodista ya en sí, dedicada solamente a eso, fue hace 4 años exactamente. Ajá, cuando yo entré a trabajar en el Diario de Hoy en el año 2019. Ajá. Fresquito, Entonces, ahora, ahí hace fue. poco. Estoy hablando con una nueva generación de fotógrafas, de fotoperiodistas, o sea, que está como que recién salidita del horno, buenísimo. Eso es bueno, Estamos porque aprendiendo. normalmente me interesa saber más o menos el tiempo de trayectoria, porque uno dice, bueno, tengo 20 años, 15 años, 30 años, 40 años, entonces ya, bueno, uno dice, bueno, voy por acá, ya es un ducho en el tema, ya tiene mucha experiencia, qué sé yo, pero por allí cuando me encuentro con esta sorpresa de que una fotógrafa que hace apenas 4 años que entró y en el mundo del fotoperiodismo, pues por ahí digo, bueno, tengo un mundo un abanico de preguntas, de inquietudes que hacer, como para conocer un poco cómo ha evolucionado o cómo van evolucionando estas nuevas generaciones en tu caso, bueno, en este caso de fotógrafas en Latinoamérica. ¿Qué tanto ha cambiado la acción de salir a fotografiar? Puedes decir desde el punto de vista de las fotógrafas de El Salvador o de los fotógrafos, o hacer un mix, no hay ningún problema. Pero ¿qué tanto ha cambiado la acción de fotografiar? Cuando tenía El Salvador el problema social de las maras y ahora que ya está, si se quiere, más controlado, que es otra, por lo que nos enteramos a nivel de redes y de noticias, que es un país que como que tuvo un giro de 180 grados para bien. Entonces, desde el punto de vista de la fotografía de prensa, ¿cómo es cómo era antes y cómo es ahora? Para los fotógrafos que por ahí estamos en este lado y decimos, bueno, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Si yo, por ejemplo, decido tomarme un avión e ir a fotografiar allá en El Salvador este fenómeno que está aconteciendo, que es interesantísimo para la historia de El Salvador, que me imagino que hay más de un fotógrafo que ya está allá en El Salvador o hay otro que está agarrando la maleta para ir para allá, para El Salvador. ¿Cómo es? ¿Cómo era y cómo es hoy en día? Bueno, voy a hablar de lo que yo conocí antes de ser fotógrafa. Yo creo que, por ejemplo, El Salvador lo he visto desde que tengo conciencia del periodismo, es que El Salvador siempre se ha visto como un paraíso para venir a explorar. Fotógrafos o fotógrafas de afuera siempre han venido como a explorar, pero a hacer como visitas, pues por temas de violencia, ¿verdad? Y creo que podría definir al país como una serie con diferentes temporadas, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hubieron muchos fotógrafos, agencias o sea, internacionales que venían a hacer fotos sobre pandillas, por ejemplo, y se arriesgaban mucho a ir, por ejemplo, a Colombia, estaban controlados, o sea, poblados, no sé cómo le dicen, como asentamientos urbanos con una presencia de pandillas. Entonces, eso era como lo paradisíaco de un fotógrafo internacional, venir a ser fotógrafo a maderos, a pandilleros. Entonces, y hubo un fotógrafo que es bastante recordado y que se llama de apellido Poveda. Entonces es un español que vino y hizo un documental, fotografió el fenómeno de las pandillas desde hace muchos años, entonces se involucró, hubo muchas cosas y al final terminó pues con la tragedia que fue su asesinato. Entonces siempre yo siento que lo han visto así como un lugar para venir a explorar y ver las pandillas, ¿verdad? Fue su tiempo cuando fue el Bitcoin, había un montón de fotógrafos que yo en las coberturas me los encontraba y era porque andamos buscando el tema Bitcoin,
El Salvador y el Bitcoin. Entonces, y luego ahora con el régimen de excepción, ¿verdad? Que es más como las cárceles, la gente buscando pues ahí afuera de las cárceles, todo eso va como temporadas, pero eso yo lo veo como fotógrafa local, ¿vea? Siempre han venido a nuestro país y la prensa local yo siento que ha tenido como también vea una evolución, porque durante la época más violenta de nuestro país, hacer fotos para ese entonces o reportear, por ejemplo, era bastante complicado por ¿cómo se llama? La poca accesibilidad a los lugares, ¿vea? Que por lo general eran zonas urbanas, zonas controladas por pandillas. Y entonces yo conocí de vivencias de otros compañeros que son mucho más antiguos que yo, que hablaban de eso, ¿vea? De que eran atacados por estos grupos o que la policía incluso los privaba de libertad por estar en una zona donde había una escena del crimen. Entonces, todo eso, digamos que hace tiempo, digamos, no sé cuánto podría ponerle, unos 5 o 8 años, donde era prácticamente imposible entrar a zonas controladas. Ahora es mucho más fácil porque no tenemos las pandillas en la zona, eso sí hay que reconocerlo, ¿verdad? Incluso para uno que pueda andar haciendo un tema de agua, un tema más como social, ya es un poco más accesible para entrar a hacer fotos, la gente está como un poquito más confiada de que uno no, le dan su cuota de fe, ¿verdad? Estamos haciendo bien, pero también está la otra parte de que la gente no, digamos que el periodista en general no es una de las profesiones más, ¿cómo se llama? El periodista no tiene una buena fama dentro de la profesión. Hace poco una universidad que se llama Francisco Gavidia sacó un informe que así le preguntaba a las personas cuánto le daría de punto a estas profesiones, el médico, el militar y el periodista. El periodista salía abajo, muy abajo. Entonces eso nos habla de la poca confianza que también tiene la gente, pero es el producto del mensaje de odio que ha tirado, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele hacia la prensa, hacia la labor de los que informan, digamos, de las injusticias que hay en nuestro país, ¿vea? Porque no todo es maravilloso, sí, no hay pandillas, pero sí hay personas que han sido detenidas, por ejemplo, y eso está evidenciado en nuestro trabajo que hacemos todos los días, o sea, de injusticia. Y como te decía, es como un lapso quizás de varias partes, o sea, yo puedo hablar de la pandemia porque es mi ejercicio, pero también he visto y he sabido de experiencias de otros compañeros que antes era mucho más arriesgado andar con el equipo y entrar a colonias conflictivas, sobre todo eso. No sé si respondí tu pregunta, que siempre me importa. Perfectamente. Estamos conversando para las personas que por ahí no arrancaron con el comienzo de la entrevista, con Jessica Ompanera, fotógrafa, fotoperiodista de allí del Salvador, en San Salvador. Estamos conversando en esta tarde-noche de hoy, al momento de hacer la nota, la entrevista. Jessica, comentaba recién algo que me llamó mucho la atención, que por lo menos de este lado, por eso te decía antes de arrancar la entrevista en la previa, como decimos acá, la idea del programa es conocer qué se estaba haciendo, qué se viene haciendo en otras latitudes, fuera de las fronteras, porque por ahí a veces uno, hoy en día con tantos medios de comunicación que hay, es como que nos cuesta un poquito más a veces enterarnos de las cosas, parece mentira, pero bueno, lo importante es que estamos y estamos llegando a toda esa información y enterarnos de todo esto. Comentabas hace un momento que El Salvador siempre ha sido un país que para los fotoperiodistas, en nuestro caso, para la prensa en general, pero me quiero quedar puntualmente con los fotoperiodistas, El Salvador siempre ha sido un atractivo muy grande a la hora de ir a hacer trabajos, proyectos, imágenes, fotografías, etc. ¿Qué tan cierta, si has tenido la oportunidad, me imagino que sí, por estar en el medio del fotoperiodismo y de la prensa como tal, pero la pregunta en cuestión es qué tan
ciertas eran o son las historias que se llevan de ahí de El Salvador y que después publican afuera. Porque bien decís, algo que también traigo a cotación de un comentario que es que ahí en El Salvador, como en muchos países de Latinoamérica, la prensa, el fotoperiodismo, por ahí se lo tilda mucho de el responsable, causante, por culpa de la prensa, porque la prensa, algo muy bien colocado, dirán algunos, en Latinoamérica, ese discurso de diferencia, de odio, etc. Pero ¿qué tan ciertas son esas historias que se venden afuera con lo que realmente sucede allí en El Salvador? ¿Lo que nos enterábamos era tan así? O me dice Federico, ¿era peor? O no, Federico, no era, exageraban un poco. Era más porque vienen a El Salvador, o sigue sucediendo, que van a buscar esa nota grotesca, ese poquito de morbo, que por ahí, como dicen, hace rato nos venimos comentando, que el morbo vende más. No sé quién lo dijo. Me gustaría conocerlo y preguntarle por qué dijiste en ese momento esa frase de que lo morboso vende más a nivel de prensa. Y bueno, te lo compran porque es lo que se vende. Si vendieras otra cosa, la gente compra otra cosa. Pero bueno, harina de otro costal. ¿Cómo es el tema? Lo que registran los fotógrafos de afuera es lo que realmente sucede, lo exageran, es menor. Bueno, ahí depende de quién lo esté diciendo, porque en algunas ocasiones sí, es cierto de que, por ejemplo, aquí, muchos años atrás, era un país donde vivíamos en una situación de control, ¿verdad?, por las pandillas en algunas zonas. Pero también yo he visto algunos reportajes que se han exhibido, por ejemplo, en Europa, y sí tienen algo de razón, pero son muy, muy exagerados, ¿verdad? Entonces, yo he tenido experiencias de viajar a otros lugares y la gente, cuando uno le dice, vengo de El Salvador, lo primero que dice, ay, las pandillas ahí son bien violentos. Entonces, o sea, la imagen que venden, sí, digamos que no es en todo el país que se vivía así en aquel entonces, ¿verdad? Pero sí, yo recuerdo de haber visto unas dos, tres reportajes así, que con las imágenes se exaltaba demasiado la violencia y hacían ver como que el país era todo así, cuando en ciertas partes era mucho más que en otras. No en todo El Salvador estábamos plagados de criminales en este caso. Y yo creo que depende, porque en la actualidad, por ejemplo, las imágenes que, por ejemplo, en el Bitcoin, muchos fotógrafos vinieron de la prensa internacional, vinieron a cubrir. Y pues sí, digamos que en ese aspecto era otro tipo de tratamiento en cuanto a la imagen, ¿verdad? Vemos la gente comprando con Bitcoin, o en sus inicios locales con el logo de Bitcoin, pero yo siento que todo depende como de la temporada, ¿verdad? Porque ahora estamos viviendo el régimen de excepción. Entonces, las imágenes que se vivieron al principio de eso eran, o sea, personas, digamos, afuera de los centros penales en busca de información sobre su pariente detenido, ¿verdad? Que aquí te arrestaban y te llevaban y luego te imponían el delito por el cual te estaban aparentemente juzgando, ¿verdad? Entonces veíamos masas y masas de personas afuera de los centros penales, personas llorando. Y eso, yo creo que por mucho que uno quiera que no pasen esas cosas, uno tiene que fotografiar el momento. Entonces, es como lo que te digo, el país va viviendo como temporadas diferentes. La temporada del Bitcoin ya pasó, ahora estamos en la temporada del régimen de excepción, que es una medida que se ha hecho muy sonada a nivel mundial por la aparente erradicación de las pandillas o en zonas controladas, ¿verdad? Es bien cambiante, digamos, las imágenes que tenemos, digamos, de la pandemia a lo que vivimos ahora. Y lo que decías hace poquito, que esas fotografías que uno hacía al principio, que eran tan duras, de ver a mamá llorando afuera de los centros penales, prácticamente desgarrándose, y uno tenía que hacer esas fotos y no caía tan bien a la gente que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, pero creo que la labor de uno como fotoperiodista es importante por esta misma razón, de evidenciar a gente de otros países, por ejemplo,
que está pasando esto, ¿verdad? Y que ocurre eso y que no debe de ser como lo más real posible, ¿verdad? Y no exaltarlo como lo hacían tiempo atrás. Yo creo que se ha cambiado un poco la imagen que se tiene del país en cuanto a eso. Pero si era como de ley que decía, pues de El Salvador, pandillas, violencia, y cómo ahí se andan matando y robando, y realmente no. En algunas ocasiones sí lo exageraban demasiado. Eso sí O lo sea, puedo confirmar. la gente se puede quedar tranquila, puede ir tranquila a conocer El Salvador, que no te van a recibir unas maras en la puerta del aeropuerto ni te van a estar disparando como lo han exagerado a nivel de algunos medios, porque no son todos afortunadamente. Sí, algunos. Algunos. Sí, yo creo que es lo que decía de vender, vea, de ser como esa parte de la violencia que se vende. Y pues sí, yo siento que la gente aquí viene, el extranjero viene y disfruta el país porque la gente es bastante amable. Pues hay unos que no son tan amables como en todas partes. Tal cual, Sí, como en pero todas partes del mundo. Hay sus cosas malas y sus cosas buenas. Eso es sí, como en todas partes. el día a día. Jessica, ¿de qué? Por ahí la pregunta es un poco como pesada. Puedes responder tranquilamente a tu decisión, a tu criterio, obviamente. Sos fotoperiodista, trabajas en prensa. Recién me decías, bueno, sí, hay medios que han exagerado las noticias, que han exagerado con las fotos, o que usan una foto para contar una realidad que no existe. Por no decir que están contando una mentira, porque una realidad que no existe es directamente una mentira. Vamos a decir un poquito más metafóricamente, suena más elegante, más bonito. Pero ya que estás inmersa en la profesión, ¿no? Y vos sos también a veces como, si se quiere, víctima del medio de comunicación, ¿de quién te crees o quién crees vos que, de quién depende modificar esa visión de que todo tiene de que la noticia tiene que ser grotesca, de que es hasta cierto punto, y no quiero que se malinterprete con la audiencia la pregunta, pero que hasta cierto punto se puede transgredir con la imagen, se puede contar cosas que no son tan reales o que las estamos exagerando como para ver si se vende un poquito más o para generar un estado de alerta en una comunidad, en una región, en una zona, porque a veces se busca eso, hablando desde el punto de vista de prensa, de la información, pero ¿de quién depende bajar un poco ese nivel? Depende del fotógrafo que está haciendo el trabajo en la calle, depende del medio para el cual trabaja el fotógrafo, que dice, porque el fotógrafo de calle nos defendemos diciendo, bueno, pero si a mí me piden hacer ese trabajo, ¿yo qué hago? Y el de prensa, el jefe arriba de redacción te dice, bueno, pero si a mí me piden ese tipo de imágenes porque es lo que nos ayuda a vender, y si no vendemos no cobramos, y si no cobramos, ¿cómo comemos? ¿Cómo nos mantenemos? Entonces es una cadena de justificaciones. Pero todo el mundo llega un momento y dice, como en tu caso, bueno, pero está haciendo daño porque no siempre lo que se dice es verdad. Entonces una mentira hace daño, a este nivel sobre todo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿de dónde tiene que venir ese cambio? Bajar un cambio, como decimos acá con el tema de las imágenes por ahí tan fuertes, tan grotescas, y de lo que se comenta también a través de esas imágenes. Bueno, esta pregunta está bien difícil. Porque Puedes decir, voy a llamar a un amigo y salir corriendo. Bueno, para que una fotografía llegue hasta el lector pasan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, empezando por quien yo no responsabilizaría a nadie, creo yo, porque todo depende de muchas cosas. Y creo yo que el deber de un periodista en general y un fotoperiodista es hacer las cosas de una forma ética y responsable, porque no solo estoy hablando de mí como fotógrafo, cómo me vayan a ver como fotógrafa fuera, o por ganar un premio, o por sacarle la ventaja a otro medio, sino por la responsabilidad que tengo con mis fuentes, que en este caso son los que yo fotografío, y ser lo más transparente con ellos, ¿verdad? En el caso de personas que, digamos, se le han vulnerado los derechos o ha pasado el tema de violencia o alguna vulneración que haya tenido, es mi responsabilidad tratar de proteger de cierta forma la imagen de ella, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, en el diario de hoy, ha cambiado bastante porque las imágenes que
que tenemos como equipo, creo que son diferentes a las que se hacían antes, o sea, cuando había otro tipo de personas, otro tipo de escuela, por decirlo así, porque era más como traer la noticia lo más fuerte posible, sacar lo que tú dices, vea, el horror de una vivencia personal de otra persona. Entonces yo creo que ahora, y sobre todo porque hay nuevas formas de contar la fotografía, hay nuevas formas de publicar la foto, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el diario de hoy, se abre la puerta para que la fotografía, digamos, hasta artística o conceptual de cierta forma, pueda exponerse y contar el caso de una persona. Entonces, creo que también depende de la conciencia que pueda tener el jefe, que pueda tener el editor jefe del periódico, y la apertura que tenga el medio hacia ese tipo de imágenes, porque generalmente las personas están acostumbradas a ciertas imágenes, que si no son directas, no me dicen nada. Entonces, pero hay que enseñarle también a los lectores y a las lectoras de que hay nuevas formas de contar y hacer historias sin necesidad de revictimizar a una mujer, a un hombre que haya pasado una situación específica. Entonces yo creo que no responsabilizaría a nadie, sino que es más que todo como el compromiso que tiene cada parte, esa línea que llega del periodista o el fotoperiodista hacia el lector. Creería yo que eso podría ser. Una vez escuché, lamentablemente en este momento no recuerdo el nombre, porque fue una frase que usó un fotógrafo de Venezuela, recuerdo que es de Venezuela, recuerdo que usó una frase para definir a la fotografía de prensa. A él le preguntaban un poco por el tema de esto, ¿no? De la fotografía, cuando se exagera, cuando dice una cosa, cuando dice una otra, cuando le dan 10.000 interpretaciones a una foto. Y recuerdo que él dijo, bueno, la fotografía de prensa no está para decir una verdad, tampoco está para decir una mentira. La fotografía de prensa está para decir lo que sucede, nada más. Entonces yo digo, bueno, qué frase tan fuerte, tan potente, que yo dije, bueno, pero es que tiene mucho sentido. Lamentablemente no recuerdo el nombre del fotógrafo, todavía no he podido coincidir con él para hacer una entrevista, lo tengo por allí dando vuelta entre los contactos para en algún momento conversar con él, porque esa es una frase que la verdad me llamó muchísimo la atención. Bueno, un poco yo creo que lo que estás, palabras más, palabras menos, nos estás comentando. La fotografía es eso, no depende ni de uno ni de otro. La fotografía lo que se fotografía realmente está pasando. O sea, lo que está en esa foto, en ese rectángulo de papel, o en ese visor de la cámara, es lo que está pasando. Después, a nuestra interpretación, correcta o no, le damos una connotación, una definición, un valor, un sentido, pero ya es una apreciación 100% subjetivo. Ya decir la fotografía objetiva, yo creo que ese es un discurso, como dicen por allí, que ya pasó de moda, que ya estamos cansados de decir, es algo totalmente subjetivo porque es a la interpretación de su autor, de su creador, del fotógrafo. Entonces no puede ser objetiva. Entonces, bueno, muy, muy interesante eso que también nos estás comentando. Refuerzo un poquito ese comentario del fotógrafo. Lástima que no tengo el nombre por acá a la mano, pero sé que es fotógrafo venezolano. Ya va a llegar. Sí, en algún momento. Así que bueno, desde acá los fotógrafos de Venezuela les mandamos un saludo, un abrazo muy grande. Jessica, ¿qué sigue en tu carrera? Ya estamos ahí más o menos al cierre de la entrevista, pero veo que hay mucho para conversar. Siempre me pasa lo mismo, cuando estoy calentando, ya hay que terminar el programa. ¿Qué sigue en tu carrera? Llevas apenas 4 o 5 años de carrera en la fotografía de prensa. ¿Qué esperas? ¿Qué sigue? ¿Cuál es ese proyecto por ahí que te gustaría hacer, que tenés en mente, o todavía no hay nada? O decir, bueno, Fede, tengo algo por allí, pero todavía no lo puedo comentar. Bueno, digamos que me gustaría seguir aprendiendo, o sea, estudiar fotografía como tal, especializarme en fotografía ambiental, o sea, temas esencialmente ambientales,
porque creo que son temas bastante urgentes para este tiempo en el que estamos viviendo. Y pues siempre me ha gustado así como enseñarle a la gente, digamos, porque de algo, el conocimiento que uno ha adquirido durante este corto tiempo le puede servir a alguien, por ejemplo, que está estudiando en la universidad o alguna cosa así. Pienso yo que enseñar me gustaría, pero mucho más adelante cuando tenga experiencia. Ahorita solo puedo hablar de las cosas que sé, que no es mucho, y seguir haciendo fotos. Eso creo que me ayuda bastante, aunque a veces es como un poco frustrante porque durante los días, a veces hay días que son más pesados que otros, pero también nos vemos con la barrera de lo que estamos viviendo en El Salvador. Y pues la empatía, el poco cariño que le tiene a la prensa algunas personas, bueno, son todas. Y quizás pues seguir adelante y aprender más. Creo que eso es lo que me gustaría hacer, aprender, estudiar mucho para luego a lo mejor enseñarle a otras personas mis conocimientos, porque de nada sirve conocer mucho y no compartir, como diciendo democratizar el conocimiento, que eso creo que le ayudará a otras personas que como a mí al principio lloramos y que ahora es como otra etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y no tener miedo, porque a veces yo siento que el miedo le gana a uno cuando uno está haciendo fotos delante de personas que no conocen y que no nos conocen, ¿verdad? Lo que yo quería agregar de la pregunta anterior era de que ese comentario lo hago cuando uno tiene tiempo para trabajar, pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, uno va y ve lo que está pasando, o sea, personas con el drama, y uno a veces tiene que hacer esas fotografías porque, como lo decías vos, es lo que está pasando y no es algo inventado que uno no, por un periodista quizás no quisiera que eso sucediera, que no existiera injusticia, ¿verdad? Pero para eso nació la profesión, ¿verdad? Para eso está la fotografía, para poder mostrarle a otras personas la realidad de otras personas que están en su mismo país. Entonces, creo yo también que es para como evidenciar y que otras personas mucho más adelante pues vean y digan esta realidad sí existió y no tengan que volver a repetirla, porque digamos durante la guerra de nuestro país, que fueron varios años hasta 1992, que esas fotografías aún siguen resonando, ¿verdad? Y que son históricas y que uno dice que mi generación que no vivió el conflicto armado, pero dice yo no quisiera vivir en otro país como es en guerra, en conflicto, donde se vea ese tipo de horror en las fotografías. Entonces, creo que el deber de un fotoperiodista en nuestros países, toda Latinoamérica, aunque cueste y sea difícil, también mostrar como la esperanza que puede haber un cambio, no sé, a lo mejor con una fotografía que sea difícil, pero también mover el sentimiento a las personas que estén viendo, ¿verdad? Eso podría ser. Sí, a ver, si te pregunto, estaba buscando por acá, creo que, no recuerdo si es Víctor Peña, un fotógrafo de allí, de El Salvador, con el que tuve la oportunidad de conversar. No estoy seguro, creo que sí, pero no estoy seguro. Si lo conoces me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Víctor Peña reflejó un poco el tema de la guerrilla allí en El Salvador. ¿Puede ser él? No, él es de este tiempo. Ah. Ajá, ahí Francisco Campos es un fotógrafo que aún anda por ahí. Él retrató la guerra. También está Augusto Vázquez, que fue un mexicano que creo que todavía sigue en el país, que tiene muchas fotos del conflicto. También Susan Meiselas, que es de la revista Magnum. Entonces, que ella también tiene fotografías, por ejemplo, de la masacre en el Mozote, que fue un lugar bastante afectado al oriente de nuestro país durante el conflicto. Entonces hay un montón de registros que hablan sobre esa época tan oscura que vivimos. Y las futuras generaciones en algún momento van a hablar de Jessica Ompanera,
que con el registro que tiene de la sociedad actual ahí en El Salvador, en ese clic, en ese antes y después en estos tiempos de El Salvador. Ojalá y así sea, ojalá estemos ahí para presenciarlo, para verlo, para disfrutarlo. Jessica, si te hago, a ver, te pongo frente a un combate y vos me tenés que decir quién gana desde tu punto de vista, ¿inteligencia artificial o la fotografía? ¿Quién tiene las de ganar desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu trabajo de calle? La fotografía debe de resistir. La fotografía. Debe de resistir. ¿Y por qué Sí. te inclinas a la Es fotografía? que Porque ya hoy en día, a ver, yo creo que tuvimos una ola donde la inteligencia artificial nos devoraba, nos iba a dejar a todos en la calle sin trabajo, íbamos a vivir en la penumbra ya, en unos suburbios de la gente que nunca se adaptó a la inteligencia artificial o que las máquinas, esa película apocalíptica, ese Terminator de las máquinas vinieron para acabar con la humanidad. Por ahí yo me empiezo a imaginarme cosas, a soñar. Pero ¿por qué te imaginas? O yo creo que hoy en día, o en estos momentos, es como que ya esa ola ha venido perdiendo fuerza. A nosotros que nos atañe la fotografía, ¿por qué decís que la fotografía va a salir, no vamos a decir que le va a dar una paliza a la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial no va a ocupar un espacio, porque lo está ocupando? Ahora hay que ver si si se obtiene el resultado que busca la inteligencia artificial o no. Depende de nosotros, los seres humanos. En la chiquitita, en la muy, muy, muy pequeñita, depende de nosotros mismos. Pero, ¿por qué decís vos que va a ganar en ese combate, gana la fotografía y no la inteligencia artificial? yo, yo creo que la inteligencia artificial depende mucho de cómo el ser humano la utilice, ¿verdad? Porque si a mí me rige una ética de cómo debo de usar herramientas tecnológicas para mi trabajo, sé que lo puedo usar bien, ¿verdad? Pero ya hemos visto casos en los que ha llegado hasta concursos y engañado a personas de una forma que uno se queda pues pasmado de ver del alcance que puede tener, ver el nivel de engaño también. Yo creo que la inteligencia artificial no nos va a dejar en la calle. Uno tiene que ser listo y lista para saber cómo usarla y hacerla su herramienta de trabajo, ¿verdad? Y la fotografía, a diferencia de la inteligencia artificial, es que siempre viene plagado de este sentimiento que uno como fotógrafo o fotógrafa imprime en una imagen, ¿verdad? Entonces, mucho más allá de verlo como un enemigo o de como un posible riesgo al desempleo, sería más que todo como saber utilizarla, ¿ves? Porque esa es como la evolución de los teléfonos celulares, digamos, de los que se usaban en los 80 a usarlos, por ejemplo, ahora que son más pequeños, o sea, depende de cómo nos adaptemos a ellos y de qué uso le demos también, ¿verdad? Y los sentimientos, todo ese tema de lo subjetivo que un humano puede hacer a través de un lente e imprimir un momento, pues eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo puede dejar bien enfocado, pero no el sentimiento. El sentimiento, pues, ¿qué puede provocar? Pues no sé. Es bien difícil plantearse esa situación en estos tiempos. Punto, con el remate, ahí sí me terminaste de convencer de que sí, tenés razón, tiene que ganar la fotografía. Con esa pequeña frase, el sentimiento, listo, la máquina no lo tiene, nosotros sí, así que de ahí depende mucho nuestro trabajo, nuestra foto, cómo llegar al espectador. Jessica, para las personas que nos están escuchando, que te quieren contactar, que se quieren poner de acuerdo con vos por allí, qué sé yo, algún colega que nos esté escuchando, por ejemplo, en Uruguay y dice, me gustaría o tengo que ir a El Salvador a hacer algún reportaje, cubrir alguna entrevista, algunas notas del tema que sea, no vamos a decir que todo tiene que ser en las maras. El Salvador, yo diría que hay mucho por descubrir, sobre todo ahora que está mucho más accesible, más tranquilo, dicho por
por fotógrafas de allí del Salvador, así que bueno, qué mejor que las mismas fotógrafas para que nos digan, vengan, que acá los recibimos con los brazos abiertos y acá conversamos y hacemos fotos y disfrutamos y conozcan El Salvador. ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Por dónde te contactan? Colegas, audiencia, aquellos que quieran hacerte alguna pregunta, que te quieran hacer alguna invitación, que te quieren decir, che, estamos organizando un congreso de fotoperiodistas y aunque sea por forma virtual te queremos tener acá. ¿Cómo te pueden contactar? Ay, yo encantada. Entre más espacios para hablar de fotografía, mucho mejor, porque creo que eso nos hace crecer a todos. Y pues sí, o sea, es necesario estar siempre pendiente de qué es lo que se hace, qué es lo que hacen los demás y también crecer en conjunto, ¿verdad? Y pues me pueden seguir en mi Instagram, que es Jessica con Y y doble S, Hompanera, sí, H-O-M-P, Hompanera. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Hompanera. Ay, no. Hompanera, con H. Hompanera. Exacto, ahí está. Sí, es Jessica con Y doble S, Hompanera, H-O-M-P-A-N-R-A. Y ahí me pueden escribir, siempre estoy como pendiente de los mensajes y dispuesta a contestar cualquier pregunta, interrogante y algún proyecto puede salir de ahí, siempre estamos al pendiente. Buenísimo. Me siento muy contenta por haber estado en este espacio. Bueno, prueba superada, Jessica. Ya estás dentro de nuestra lista de fotógrafas latinoamericanas que han tenido quien nos ha dado la oportunidad y el gusto, y lo hemos disfrutado muchísimo esta nota, como tantas otras que hemos tenido con todas nuestras invitadas y nuestros invitados, obviamente. Así que bueno, te agradecemos la oportunidad. Ya estás en nuestro registro. Cualquier cosita que tengamos por allí para consultarte, te vamos a tocar la puerta. De allá para acá lo mismo. Cualquier cosa que tengas por allí que dice, esto vale la pena que la gente se entere, nos tocas las puertas y con gusto pues estamos charlando, conversando algún proyecto. Pudiste hacer ese libro que tanto querías hacer, o hiciste ese trabajo, esa nota, ese reportaje, esa fotografía ambiental que le dio la vuelta al mundo y lo querés compartir con nosotros. Bueno, acá tenés las puertas abiertas del programa para charlar, para seguir hablando de este apasionante mundo de la fotografía, como es el eslogan de nuestro programa. Así que Jessica, muchísimas gracias por estar allí, por hacer fotografía y por compartir con nosotros esta horita de programa. Sí, muchísimas gracias y pues muy feliz de haber estado conversando de todo lo que pasa aquí en este país tan chiquito. O sea, El Salvador tiene mucho que ofrecer, vea, y creo que la prensa también tenemos que ayudar a como ir limpiando o ir haciendo de un mejor país, vea, a través de lo que nosotros hacemos, también enseñar otras formas de contar en la fotografía. Y pues muchas gracias y quedo pendiente en cualquier cosa. Seguro que sí. Nos vamos todos a El Salvador con criptomonedas y allá disfrutamos, pasamos unas vacaciones. ¿Por qué no? Allá nos vamos y le tocamos la puerta a Jessica. Jessica, acá estamos, llegamos. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. No, pero con Bitcoin sí no. Con Bitcoin no. Bueno, la moneda de uso corriente ahí en El Salvador, ¿cómo se llama? El dólar. El dólar, bueno, el dólar, ahí está. Y el Bitcoin, pero realmente el Bitcoin hay trampa ahí, porque según las estadísticas, por ejemplo, lo que decía el gobierno era, por ejemplo, de que la gente podía enviar remesas, que es una otra fuente de ingreso para el país, Bitcoin, pero las encuestas dicen que nadie lo usa. O sea, 2 años nadie usa Bitcoin más que pues, lo del gobierno. Claro, y hay cambios que no se dan de la noche a la mañana, que son, bueno, que llevan su tiempo, no es tan así. Y sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología, tanta modernidad, no es para todo el mundo, cuesta adaptarse, cuesta aprenderlo. Por lo pronto ya escuchamos a Jessica, vamos con los dólares en la mano, ahí está, y a pasar las vacaciones y hacer con nuestra cámara al lado para hacer esos proyectos fotográficos ahí de la mano, eso sí, de la mano de Jessica, que nos acompañe y que sea nuestra guía Jessica, para que conozcamos la verdadera Salvador de ahí de Jessica, de San Salvador. Así que bueno, Jessica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero que hayan disfrutado la entrevista. Seguro que sí.
Bien, ahí conversábamos entonces con Jessica Ompanera, fotógrafa, fotoperiodista de El Salvador, con quien conversamos esta tarde-noche de hoy. Ya saben, @fotoconfede, se van a nuestra cuenta y ahí ya está publicado el ganador o ganadora, no lo vamos a decir en el programa para que vayan a nuestra cuenta en Instagram y se enteren quién fue, quién se llevó el anuario de los WordPress Photo 2022. ¿A qué país de Latinoamérica se va el WordPress Photo obsequio de Foto con Fede? Lo mejor del fotoperiodismo a nivel mundial, las mejores imágenes del año pasado en el anuario de los WordPress Photo. Y pendientes, porque si no te lo ganaste este año, puede ser el año que viene, porque nosotros seguimos. Y si no es el anuario de WordPress Photo, puede ser otro ejemplar de otra obra. ¿Por qué no? Siempre de fotografía, por supuesto que sí. Así que ya lo saben. Te registras en nuestro canal de YouTube. Estamos como @fotoconfede. Y ya estás en nuestra lista para los sorteos que vienen. Así que a seguirnos y estar pendiente de las entrevistas, de los programas, y a seguir a nuestros invitados, que también es importante para saber qué está sucediendo, qué está pasando, cómo se están haciendo las imágenes, las fotografías más que todo en Latinoamérica, y quiénes son los autores de esas fotos que le están dando la vuelta al mundo. Sea cual sea el mensaje, positivo, negativo, interesante, PNI, no lo sabemos, pero son imágenes hechas de nuestra querida región de Latinoamérica. www.fotoconfede.com, nuestra página web, por donde además de escuchar la entrevista, también vas a entrar a nuestro blog y vas a ver publicaciones, eventos que se están dando en Latinoamérica a nivel de fotografía, concursos, publicaciones de obras de fotógrafos que están por allí haciendo obras espectaculares. Ingresen al blog porque hay mucho. Estos últimos días hemos estado haciendo una pequeña recopilación de obras de fotógrafos que están saliendo hace poquitos días, sus proyectos, sus trabajos, sus libros, y así que es bueno que lo sepamos, por lo menos, para que en cada región, en cada país, si es de Brasil, allí en Brasil lo puedan adquirir, si es en Bolivia, allí en Bolivia lo puedan adquirir, si es en México, allí en México lo pueden adquirir, y así sucesivamente, y quienes tengan la oportunidad, la chance y la oportunidad de adquirirlo en otras latitudes, pues que lo hagan también, porque es una forma de apoyar y de ayudar a los fotógrafos y de conocer nuestra fotografía y de conocer nuestra Latinoamérica. Federico Murúa se despide, será hasta la próxima semana, próximo jueves, donde les estaremos trayendo un programa de corte similar. No sabemos si es fotógrafo o si es fotógrafa, siempre lo decimos, lo aclaramos porque es una sorpresa permanentemente, pero va a ser fotógrafo, va a ser fotógrafa, y vamos a estar hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau, hasta el próximo jueves.